Estimados alumnos del curso de Filosofía y Derecho, esta semana vamos a ver el tema segundo de nuestro programa, que se refiere a los conceptos jurídicos fundamentales. Este tema, pues desde luego que es todo un estudio aparte dentro de la filosofía del derecho y está inmerso en esa discusión que veíamos en toda la primera parte de este curso sobre precisamente el derecho como derecho puesto o como derecho natural. Desde ese punto de vista, podríamos decir que si el derecho es considerado como ese derecho que está impuesto por una autoridad, que es aceptado por la comunidad, que tiene inmersa una sanción y que tiene diversos atributos, entre los que autores como Hans Kelsen consideran propios de la norma jurídica, estaríamos entonces en la premisa de que la teoría general del derecho, más no la filosofía del derecho, es la que da origen a los conceptos jurídicos fundamentales. Por otra parte, si consideramos que el derecho es uno solo y que no existe tal duplicidad del derecho, pudiéramos entonces hablar de que existen algunos supuestos que son comunes y que son generales a todo el derecho y que son propios de la filosofía del derecho. Dejemos por un lado esta discusión en el sentido de si el tema de los conceptos jurídicos fundamentales es derivado de la teoría general del derecho o de la filosofía del derecho, para partir de una idea que será introductoria a estos temas. En estos temas, en esta semana que vamos a estudiar a los conceptos jurídicos fundamentales, lo haremos a través del estudio de dos textos, de dos lecturas. Una de ellas del maestro Jaime Cárdenas Gracia y otro del maestro Leandro Azuara Pérez. Ambos se refieren a los conceptos jurídicos fundamentales. Y después de cada lectura tendremos una actividad conforme está indicado en este propio Blackboard correspondiente a las tareas y actividades de esta semana. La idea que les quiero dejar como introductoria al tema y que tiene que ver precisamente con estos conceptos jurídicos fundamentales es que independientemente de esta duplicidad, teoría del derecho, filosofía del derecho, el derecho existe como un fenómeno en la naturaleza. El derecho existe como una serie de elementos que son, independientemente de impuestos o no por la autoridad, aceptados por la comunidad y que además tienen sus consecuencias jurídicas, diríamos evidentemente, puesto que se trata de elementos que constituyen el derecho, como la norma jurídica, desde luego. Por otra parte, estamos en la premisa de que científicamente el derecho va a ser objeto de estudio de la ciencia que se denomina ciencia jurídica, o que también desde los antiguos romanos le han denominado la jurisprudencia. Todavía dentro de las vertientes de la filosofía del derecho es un título dado a nuestra ciencia, la jurisprudencia, como ese estudio de la ciencia jurídica. Desde el punto de vista entonces científico, podemos interpretar que el derecho, como esa serie de fenómenos que existen en la realidad, pues tienen algunas características comunes, y también parte de la premisa de si el derecho, estamos hablando de un derecho o de muchos derechos, porque cuando hablamos de derecho civil, pues nos referimos a un derecho, cuando hablamos de derecho público nos referimos a otro derecho, y la pregunta es, ¿y nos referimos a derechos diferentes? ¿Es diferente el derecho civil al derecho público? ¿Es diferente el derecho penal al derecho administrativo, al derecho laboral o al derecho agrario? Bueno, desde este punto de vista, también podemos partir de la premisa de que el derecho como fenómeno es uno y estudiado por una sola ciencia, que es la ciencia jurídica. Desde este punto de vista, entonces, encontramos la propuesta de que hay características comunes para todos aquellos fenómenos conocidos como derecho. ¿Cuáles son estas características comunes? O vamos a decirlo de otra forma, ¿cuáles son esas premisas que aplican a todo derecho
independientemente si es derecho penal, si es derecho civil, si es derecho procesal. Pues estas características o estos principios, pues precisamente los podemos denominar así, conceptos jurídicos fundamentales, como aquellas premisas que son esenciales en el estudio del derecho y que aplican en todo el derecho. Veremos entonces que en opinión de los autores, pues estas premisas, que no son tan complicadas, puesto que nos referimos al fenómeno del hecho y del acto jurídico, que nos referimos a la característica de la sanción, por ejemplo, que nos referimos a los derechos subjetivos o quizás al derecho objetivo también, al deber jurídico que tienen las personas, al propio concepto de persona jurídica, de la capacidad, de la competencia. Son estas máximas las que se refieren a los conceptos jurídicos fundamentales y con algunos enfoques de uno u otro autor propios de la filosofía del derecho que nos darán luces sobre esas máximas, sobre esos principios a que se refiere el capítulo que vamos a abordar. Entonces es, como les decía desde el principio del curso, es retomar lo que hemos estado estudiando durante estos 9 semestres para llegar precisamente a colegir cuáles son estas características fundamentales y comprender un poco mejor la naturaleza del derecho. Los dejo entonces para que hagan ustedes las lecturas de esta semana, para que se dediquen a ellas y para que apliquen también las actividades que son propias de esta semana en este segundo tema de nuestro curso Filosofía y Derecho, que es los conceptos jurídicos fundamentales. Que disfruten mucho de este tema.